Buenos días a todos. Quisiera abordar esta presentación inicialmente desde una reflexión que parte del concepto de que a lo largo de la historia de la civilización, el ser humano como individuo y desde diferentes momentos de su evolución ha buscado encontrar un lugar y espacio desde la interacción con su comunidad y su entorno que lo lleven al despliegue máximo de sus capacidades en búsqueda de resolver las problemáticas que surgen de su cotidianidad y alcanzar los objetivos que se plantean desde un momento sociocultural concreto, que han alcanzado una complejidad mayor hasta el día de hoy, abarcando desde la supervivencia necesaria de los neandertales, la acumulación de riqueza en las monarquías de la Edad Media, el bienestar para ellos y sus familias en los conflictos bélicos, hasta buscar unirse bajo una noción global de progreso que trascienda las barreras de las naciones y sus orientaciones políticas. Todos estos modelos y concepciones de crecimiento se han englobado bajo la búsqueda de un concepto conocido como el desarrollo. Mi nombre es Nicolás Mejía Ortiz, soy estudiante de especialización en docencia universitaria en la modalidad virtual de la Universidad Piloto de Colombia. Y en esta charla lo que buscamos es desarrollar todos aquellos modelos y teorías del propio desarrollo y su impacto a lo largo de los diferentes momentos históricos, las reflexiones que han hecho diferentes autores al momento de abordar este tema y cómo han surgido algunas teorías contemporáneas que emergen como estrategias y directrices que buscan orientar nuestras acciones hacia un desarrollo bajo el concepto de la sostenibilidad. La definición de desarrollo debe ser ubicada desde un contexto específico, existiendo concepciones desde la biología, la psicología y la sociología, pero básicamente todo lo que ellos agrupan es aquel proceso de cambio progresivo y sistemático que lleva a la plenitud de las capacidades de la persona que está en evolución. Dentro de nuestro ámbito podríamos definir desarrollo como la capacidad de satisfacer las necesidades auténticas de la población con el uso racional y sostenible de los recursos. Básicamente, esto conlleva una serie de estrategias, fundamentos que organizan una sociedad y una comunidad con la búsqueda de reducir diferentes marcadores como la pobreza, la desigualdad y la inequidad, todos ellos concebidos como un grupo de problemáticas sociales. A partir de este pensamiento, el economista y filósofo indio conocido como Amartya Sen, que fue Premio Nobel de la Economía por esta misma teoría del desarrollo, es profesor de Harvard y ha escrito más de 20 libros acerca del tema, pues plantea aquel modelo de desarrollo como todas esas tendencias políticas, económicas y sociales que buscan alcanzar el progreso de la humanidad y conflictúa diferentes tendencias que surgen posteriormente a la Segunda Guerra Mundial y que abarcan un espectro mucho mayor desde la interacción del mercado y el Estado, olvidando su lapso, su interdependencia y dándole un valor mayor a esa persona humana que en última se convierte como el fin y no como el medio para alcanzar el desarrollo. Y es así como a lo largo de todos estos conceptos que se han planteado a lo largo de la historia sobre el desarrollo, aparece en la actualidad un concepto definido por este economista y docente estadounidense, también premio Nobel, que es Jeffrey Sachs. Él determina que ya no solo tenemos que entender el concepto de desarrollo desde la interacción de las comunidades y su economía, sino también a partir de la interacción con su entorno, haciendo parte principal de las concepciones de la evolución. Y es en este momento donde vamos a abarcar a partir de un diagrama de los enfoques principales, sus características y sus limitaciones, cada uno de los modelos que han surgido a través de la historia, enfocándonos principalmente en aquellos que daban un valor principal a la economía. Nace así la teoría Blast, que básicamente lo que traduce al inglés es sangre, sudor y lágrimas. Esta teoría, basado en una de las frases de Winston Churchill, pues definía
que era necesario el sacrificio para alcanzar el progreso. Como su característica principal, tenía la capacidad de suprimir desde el modelo o las concepciones iniciales de su desarrollo algunos sacrificios que podían seleccionar las élites en el abordaje de las etapas de la evolución económica, de tal manera que sacrificaban, por ejemplo, los beneficios que daban a los pobres con el fin de alcanzar un bien mayor, un bien que para ellos era un concepto que se obtenía a largo plazo y que muchas veces marcaban a partir de que todavía no se podía probar una fruta de un árbol que no había echado raíces. Este concepto se basaba en la posibilidad de acceder a una acumulación rápida y abundante del capital, que le daba unos beneficios tempranos a los empresarios, pero que cuando estos beneficios se filtraban, es el concepto que maneja el autor, a las sociedades menos privilegiadas, pues era en un periodo de tiempo mucho mayor que hacían que sufrieran algunas concepciones de inequidad, de pobreza, que probablemente no soportaban esta teoría como una teoría racional, marcando así como una de sus limitaciones la gran inequidad social que se mantenía en esta historia. Nuestro autor indio, premio Nobel, plantea entonces cómo debería surgir un modelo diferente. Él lo plantea el modelo Gala, haciendo uso de un acrónimo que básicamente lo que decía era salir adelante con un poco de ayuda. Y es así como conceptúa la cooperación entre los diferentes seres como la estrategia para buscar la evolución y el desarrollo de las capacidades. La característica principal de este modelo Gala era armonizar la interdependencia entre mejorar ese bienestar social olvidado a partir de las concepciones Blas y mantener esa estimulación de la capacidad productiva en busca de algo trascendental y era el desarrollo no solo del capital técnico sino también del capital humano, ampliando algo que ya vamos a hablar mucho más adelante, que es la capacidad o las libertades humanas. Como queja de este modelo de desarrollo, pues obedecía que era mucho más lento que lo que se adquiría en teorías anteriores. Empiezan a aparecer posteriormente y después de la Segunda Guerra Mundial una serie de conceptos que obedecían al desarrollo importante de economías poderosas como la estadounidense. Nace así la teoría de la modernización, en donde lo que buscaban realmente eran que en aquellos países tercermundistas de Latinoamérica o de Asia, que habían quedado relegados posterior a este conflicto bélico, pues mantener una homogeneidad respecto al desarrollo que buscaban estas potencias y que pudieran copiar de alguna manera lo que ellas estaban haciendo, para que de esta manera se organizaran y dirigieran sus procesos como sociedad. Es así como estas potencias buscaban brindar una ayuda probablemente no tan desinteresada como pensáramos, al brindar capital, tecnología y experiencias, buscando una mayor producción, educación y también dando algo de beneficios a la población necesitada. Como limitaciones empezaban a aparecer aquellas necesidades de depender de una potencia mayor de aquellos países tercermundistas. Nace así la teoría de la dependencia, en donde se ubican unas naciones centrales que son estas propias de una economía avanzada, unas periféricas y unas subperiféricas, y que la única forma de que estas naciones periféricas y subperiféricas pudieran evolucionar y desarrollarse obedecía a la interacción propia con esas estructuras centrales de las economías dominantes, de tal manera que iban perdiendo de forma parcial la autonomía de esos países del tercer punto para lograr su desarrollo. Es muy importante destacar que el autor hace una aclaración, y es que incluso cuando se rompían estos fenómenos de dependencia era cuando más podía crecer a nivel tecnológico y económico las estructuras del tercer mundo. No obstante, dado el alto poder que tenían todos estos países del primer mundo, por así decirlo, se establecieron algunas otras concepciones como la de los sistemas mundiales, en donde era esa interacción y esa comunicación con las sociedades que dominaban el mundo las que iban a permitir que el desarrollo se lograra dentro de las naciones tercermundistas. Vemos entonces cómo empiezan a surgir
esos conceptos de evolución enfocados en el desarrollo del ser, de la humanidad, más que en la propia evolución de las interacciones mercantiles. Es así como el autor, del que hemos estado hablando desde hace un buen tiempo, habla de un concepto que es la expansión de las capacidades. Estas capacidades eran definidas prácticamente como una interacción adicional entre los funcionamientos y los recursos. Y básicamente era la capacidad real que podía tener una persona basado en unos recursos que adquiriera de satisfacer ciertas necesidades. La expansión de capacidades es la forma como nuestro autor define el desarrollo como tal. Y es el proceso por el cual se amplían estas libertades para que las personas puedan ser y hacer lo que realmente valoran en la vida. Y de esta manera elegir desde su autonomía y libertad la diferente forma en que desea vivir. Marca entonces un hito y es concebir el desarrollo desde algo más que la moneda, desde algo más que el crecimiento progresivo del Producto Interno Bruto. Y es así como esta expansión de las capacidades, esta expansión de las libertades se convierte en el objetivo principal del desarrollo del ser, dando así a las personas no solo la libertad de tener y decidir por sí mismas, sino los recursos para que puedan acceder a ese tipo de capacidades. De esta manera surge el concepto de la globalización como una teoría del desarrollo, y es que parte de esa interacción flexible entre los países que no solamente comparten cultura, economía, sino también la capacidad de una comunicación continua. Y es esta comunicación e interacción lo que determina el crecimiento en últimas. No obstante, empieza a aparecer una preocupación cada vez mayor sobre el uso progresivo de los recursos en una actividad económica capitalista voraz, naciendo desde hace un buen tiempo y en diferentes grados y a partir de diferentes convenciones el concepto de la sostenibilidad. La sostenibilidad, como vamos a detallar más adelante, obliga a partir del desarrollo más que de unos pensamientos y reflexiones, buscando unas directrices que lleven hacia la práctica. Básicamente, su enfoque principal es crecer económicamente con una sociedad inclusiva y ambientalmente sostenible, entendiendo que la naturaleza es la parte física de la existencia y el eje mismo de las políticas que permiten una interacción entre los otros dos componentes, que son la economía y la sociedad, basado en principios de buena gobernanza y aplicabilidad universal. Si bien entendemos que vamos a desarrollar más adelante todos estos conceptos del desarrollo de la sostenibilidad, pues parte de 17 principios que son ambiciosos y complejos y que requieren de la interacción no solo multidisciplinaria, sino también sostenida de actores que pueden ser incluso poco amigables entre sí, como son los estados y las empresas. Pero prácticamente esta interacción entre sociedad, entorno y economía depende de momentos sociopolíticos específicos. Nacen así unos objetivos a partir del desarrollo sostenible, caracterizados en 17 parágrafos que pueden ir desde el combatir la pobreza y el hambre, lograr un acceso global a una calidad en salud y atención sanitaria, hasta el consumo y producción responsable. No obstante, es importante aclarar que cada uno de estos modelos de desarrollo se ha generado a partir de las interacciones de un grupo sociocultural establecido y un entorno determinado, de tal manera que pudiéramos concebir como esa cultura, ese conjunto de valores que traemos desde nuestros antepasados y se que va desarrollando a lo largo del tiempo, incluyen la forma en cómo concebimos la naturaleza, el propio consumo y el mismo desarrollo. Pero si bien esto lo pudiéramos llevar hacia un concepto de la individualidad, es importante destacar que esta cultura impacta en medidas mucho mayores y grandes que son aquellas que definen las políticas de vida y las políticas de Estado.
Para reflejar este concepto de la importancia del contexto cultural en los modelos de desarrollo, quise traer dos ejemplos principales, y es la configuración del desarrollo en la comunidad asiática. Vemos en la gráfica cómo aparece una sociedad feudal en Japón, que concebida desde la agricultura, que pudiera ser muy similar a las concepciones culturales que teníamos en nuestro medio hace aproximadamente unos 50 años como tal. Pero vemos cómo Japón logra evolucionar a ser una sociedad, una cultura y una capacidad económica evolucionada que incluso aún mantiene sus valores y sus principios muy arraigados, que no conflictúan con el desarrollo de sus procesos. Sin embargo, nosotros desde la sociedad colombiana no solo no evolucionamos de forma de la misma magnitud en términos económicos, sino que cada vez vamos olvidando poco a poco cómo esa cultura de protección que tenían los pueblos indígenas se pierde hacia una sociedad de consumo y de deforestación. Afortunadamente en la actualidad se mantienen ejemplos en donde la interacción entre la producción, el entorno y la sociedad puede llevar a prevalecer los términos de sostenibilidad en los ecosistemas, como cuando se logró defender el páramo de Santurbán de la minería. Como conclusiones finales a todo este abordaje que hemos hecho acerca de los modelos y teorías del desarrollo, podemos conceptuar que el desarrollo trasciende el ámbito económico y adquiere cada vez una reflexión más profunda desde la interacción propia del ser humano y su entorno, con un papel primordial. Los diferentes momentos socioculturales de la historia traen consigo paradigmas que se convierten en últimas en revolución, y creo que es el momento en el que afrontamos un nuevo episodio de revolución hacia una nueva teoría del desarrollo, esta vez sostenible. Pero esa sostenibilidad, que si bien empieza desde lo individual, requiere de la articulación de procesos y políticas institucionales de Estado y los mercados que permitan pasar hacia una acción efectiva de crecimiento. Muchas gracias a todos por su atención. Quedo atento a cualquier comentario y a cualquier discusión que se pueda generar acerca de este tema.